Bueno, continuamos con el repaso de Al-Ándalus del bloque 2. Vamos a ver ahora, después de la conquista, lo que son las etapas políticas, la evolución política. En selectividad ha caído, bueno, en la EBAU ha caído alguna vez de esta pregunta, describa la evolución política del Califato de Córdoba, que por otro lado es el periodo más brillante de Al-Ándalus, ¿vale? Teniendo en cuenta, o sea, perdón, teniendo muy claras estas etapas y siempre, este esquema ya lo conocéis, repasando, ¿no? Y teniendo también la parte cristiana enlazada, ¿no? Y conectada, pues os resultará más fácil. Después de la conquista, ¿qué pasa? Pues que la península ibérica se convierte en un emirato dependiente en lo político y en lo religioso del imperio islámico, que es el imperio que ha invadido al Andalus. Pero en el año 756 se va a producir la independencia del emirato, la independencia política. Llegará aquí un último Mella huyendo de los abasidas, ¿vale? Abderramán se convertirá en Abderramán I. Se había producido, bueno, pues una revuelta y un cambio de liderazgo en el Imperio Islámico y esa antigua dinastía omeya se hace con el control de Al-Ándalus. Serán dependientes en lo religioso todavía, ¿vale? Y durante este emirato, bueno, pues se va a ir produciendo lo que es la estabilización de toda la península ibérica y ya del territorio que ellos dominan. Se va a estabilizar la zona y ya va a quedar muy clara delimitada al Andalus y la zona cristiana. El Califato de Córdoba es un periodo muy brillante, como os decía antes. Es el momento en el que, en el año 929, Abderramán III va a decidir independizarse también en lo religioso. Es muy importante esta idea de independencia religiosa porque en el Imperio Islámico religión y política van unidas, van de la mano. La religión lo es todo porque invade, ¿no?, toda la vida, sociedad, cómo se tienen que comportar, ¿no? Es una religión que tiene aspectos diferentes a la cristiana y a veces nos cuesta entenderlo, ¿vale? Pero el Islam lo que hace es influir en todos los aspectos de la vida. Y entonces, bueno, por eso, si tú eres independiente también en lo religioso, pues es muy importante. El Califato de Córdoba va a realizar algunas razias, algunas invasiones de la zona cristiana. Y bueno, recordad que termina de forma abrupta en un periodo, con un periodo transitorio antes de su finalización de dictadura, cuando Almanzor, bueno, pues se hace con el control del califato, aunque él no era califa, como consecuencia de la minoría de edad del califa Isam, ¿no? Isam II. Finalmente, el califato de Córdoba va a caer en el año 1031. Va a caer en el sentido en el que se va a dividir, se va a disgregar. Entonces, este fue el final realmente, perdón, el inicio del final de Al-Ándalus, porque todavía no ha terminado, pero sí fue el inicio de ese final. Porque al estar divididos, ¿qué le pasa a los reinos cristianos? ¿Lo veis? Es mucho más fácil para ellos invadir, conquistar, ¿no?, y conseguir controlar zonas, porque tú estás dividido y ya puedo avanzar de forma más clara. En todo este tiempo solo han avanzado por la zona de desierto, ¿vale? El desierto del Duero, le denominamos así, es una zona no dominada por el Islam, pero tampoco controlada por los reinos del norte. Entonces, ¿cuándo comienza realmente la expansión? Comienza en el siglo XI, cuando se invaden territorios musulmanes. Eso no quiere decir que no haya habido pequeñas diferencias, ¿no?, de frontera, pero la invasión cuando tú te divides y eres débil, ¿no? En el año 1086 llegaron los almorávides. También os pueden preguntar, ¿no?, cuáles son los dos imperios que invaden, ¿no?, Al-Ándalus. Están hablando de Al-Ándalus, por lo tanto quitamos la primera de las invasiones, ya somos un territorio musulmán. Entonces son los almorávides y los almohades. Los almorávides que llegan en el año 1086, ¿vale? Y los almohades que llegan en el siglo, a finales del siglo XI, ¿vale? Esta fecha es la del final realmente, ¿vale? No sé, esto lo tengo que cambiar, me acabo de dar cuenta cuando he estado viendo, ¿vale? En el 1040, en el 1140 y en el 1170 es cuando llegan los almohades. Hay dos fechas realmente, esto no lo tenéis que saber, pero son dos fechas porque los almohades llegan como en dos oleadas y no consiguen controlar las segundas taifas en una primera vez, sino
hay dos momentos, ¿no? Dos momentos de llegada. Entonces, en ese siglo XII es cuando llegan y en el siglo XIII es cuando tienen que retirarse, ¿vale? Esta es la fecha de la batalla de las Navas de Tolosa, que es muy importante, pero aquí está mal. Bueno, pues estas dos invasiones están separadas por los segundos reinos taifas, porque los almorávides llega un momento en el que hay, bueno, pues una oposición interna de los dirigentes de Al-Ándalus que estaban aquí y, bueno, pues se enfrentan a los almorávides y consiguen otra vez hacerse con el control, volviendo a dividir en reinos taifas el territorio. Luego llegan los almohades y ya os he dicho antes que en el 1212 se va a producir lo que es la batalla de las Navas de Tolosa, en la que los cristianos ya consiguen derrotar a los almohades, bueno, pues echar de la península ibérica al último de los imperios norteafricanos invasores y vuelven a dividirse en taifas, de las cuales la única que sobrevive es la taifa de Granada, ¿no? El reino nazarí de Granada, que durará hasta 1492, cuando los reyes católicos, ya a finales del siglo XV, imaginaros cuánto dura, ¿no? En la Reconquista, bueno, pues consiguen hacerse ya con el control de esta zona. Así que ahí tenemos la parte política, que seguramente es la que más os cuesta, pero teniendo muy claro este esquema, muy claro, ¿vale? Y por lo menos los siglos, pues yo creo que lo tenéis bastante sencillo. Bueno, preguntas muy cortitas que nos pueden caer y que ya han entrado algún año. ¿Quién fue el primer emir independiente de Córdoba? Lo hemos comentado antes, Abderramán I, Omeya, que llega a la península ibérica huyendo de los abasidas. ¿Y cuál fue el primer califa? Abderramán III, el que bueno, va a proclamar el califato independiente ya también en lo religioso. Por eso hablamos de califato y ya no hablamos de emirato. Y bueno, otra de estas preguntas que nos han caído alguna vez es: ¿dónde se encuentra la capital de Al-Ándalus? Bueno, pues durante muy poquito tiempo, hasta el año 717 aquí, pero esa no es la respuesta, ¿vale? Lo que quieren que les expliquemos es que Córdoba es la capital de Al-Ándalus, ¿vale? Y con esto, la parte política.